Me imagino que los técnicos lo van a regular eso. Con semejante presentación del hermano me he quedado un poco preocupado. En verdad, para mí es un privilegio estar delante de ustedes. Sobre todo, para mí el privilegio más grande es compartir la palabra del Señor, porque ese es el alimento para nuestra alma y es el que orienta nuestra vida en todo sentido. Y sobre todo, depender del Señor sobre todas las cosas, para mí es lo más significativo en nuestra vida, en nuestro ministerio. Gracias, Pastor David, por semejante privilegio, invitarnos a compartir la palabra del Señor esta mañana y también por estar en medio de ustedes, mis hermanos, esta mañana. Espero en la voluntad del Señor ser un canal de bendición a sus vidas, como ya ustedes son también para nosotros. Quiero presentar en esta mañana a mi familia. Quiero que mi esposa se ponga en pie ahí donde está, Andrés, Sarita y nuestro nieto Lucas, que se pongan en pie. Gracias. Sí. Yo aprecio mucho la vida de mi familia. En verdad ellos son un tremendo apoyo a nuestra vida y a nuestro ministerio. Y gracias al Señor por la vida de cada uno de ellos. Quiero, hermano, también hacer llegar un saludo del seminario. Estamos sirviendo en el seminario como 30 años, 10 años como profesor invitado y estamos como 20 años ya a tiempo completo. Y uno de nuestros grandes ministerios es la enseñanza, también la predicación, la enseñanza de la palabra, pero también servimos al Señor en el campo de la consejería. Y nuestro anhelo y oración siempre es ser un canal de bendición para honra y gloria de su nombre. Tenemos, hermano, el privilegio de poder estudiar esta mañana el libro de Filemón. Así que abran, por favor, sus Biblias a esta emocionante carta del apóstol Pablo a su amigo y hermano en Cristo llamado Filemón. Antes de eso, hermano, quiero pedirles, por favor, que inclinen su cabeza. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por semejante privilegio otra vez de tener abierta tu palabra, para que ella sea la brújula de nuestra vida, el bálsamo. Señor, sea la autoridad en todo lo que decimos y hacemos, siempre que tu nombre sea glorificado y que nuestras vidas sean bendecidas. Esta mañana no queremos escuchar la voz humana, queremos escuchar tu voz y por eso te agradecemos de antemano. Amén. Amén. En el campo de la sociología se enfatiza mucho que las relaciones son de vital importancia. De modo que es importante la frecuencia con la cual nosotros podemos interactuar. El tema que tocamos en esas interacciones son importantes. La intencionalidad, el propósito por el cual hacemos las cosas es también de vital importancia. La intensidad de cómo hacemos esas relaciones es de vital importancia. Y en el campo social, hermano, es de vital importancia las relaciones, porque como seres humanos somos seres gregarios. No podemos vivir aislados. Nos necesitamos los unos a los otros. Empezando con ese núcleo tan significativo que es la familia, la vida matrimonial. Y va a depender mucho de cómo nos relacionamos. Cuán profundas son esas relaciones, para que nuestras relaciones tengan un verdadero propósito y un verdadero significado. Siempre digo que los mayores recuerdos que nosotros vamos a llevar cuando salgamos de la casa no van a ser las fotos, no van a ser los bienes materiales, porque esos vienen y van. Lo que va a quedar son las relaciones, los recuerdos que ha quedado en nuestras vidas. Recuerdo, tenía como 3 o 4 años, mi papá jugaba en un equipo en Cachó La Esperanza, el departamento del Beni. El equipo se llamaba Montes. Y un día el emocionado, le gustaba jugar, sale a la cancha corriendo. ¿Y sabe quién iba en sus hombros allí? Con su pequeño uniforme era yo. Llega a la cancha, me coloca delante y delante de todos sus compañeros de jugadores saca una foto. Y esa foto la guardé por mucho tiempo. Ahora la foto se arruinó, pero lo que nunca olvido fue esa experiencia
con mi papá. La relación que tuve con él. Y saben, queridos hermanos, este tema de las relaciones es de vital importancia para la iglesia. De vital importancia en el liderazgo. De vital importancia en nuestra experiencia en la vida cristiana. Cuando yo veo este tema de las relaciones en el libro de Primera de Juan, ahí aparece un término muy diferente al concepto de relaciones, y es el concepto comunión. Cuando desarrollamos una comunión genuina con el Padre, genuina con su Hijo y el Espíritu Santo, vamos a lograr tener comunión los unos con los otros, dice el apóstol Juan. En la epístola a los romanos el concepto de relación no aparece, pero aparece en términos teológicos muy importantes que nos da a entender que este tema es de vital importancia para la iglesia. Aparece el concepto de justificación, santificación, redención, expiación, para dar a entender que la base de la buena relación entre creyentes radica en lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Amén. Ese es el fundamento. Así que si yo manejo esta mañana el término de relación que no aparece aquí en la Biblia, pero se entiende que es eso lo que está ocurriendo, yo quiero que veamos los fundamentos sobre el cual se basan ese tipo de relación. Y cuando nosotros vemos a la luz de la palabra los fundamentos de este concepto de relación en la vida cristiana, vamos a entender, hermano, cuán importante es, sobre qué bases debe desarrollarse, cuáles son las tremendas bendiciones que nos dan cuando nosotros desarrollamos ese vínculo como creyentes. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en la carta del apóstol Pablo a Filemón, bajo la temática que hemos colocado por nombre allá, es relaciones edificantes según la carta del apóstol Pablo a su amado amigo y hermano en Cristo, Filemón. Está bien. Hay al menos 4 aspectos que yo quiero en esta mañana enfatizar con ustedes, mis queridos hermanos. En primer lugar, quiero que veamos, hermano, el fundamento de estas relaciones edificantes que se basan sí o sí en el amor cristiano. Y cuando hablamos del amor cristiano, no estamos hablando de esa palabra trillada que muchas veces se usa en el mundo, que a nombre del amor se dicen cosas y se hacen cosas. No, estamos hablando de ese amor ágape, de ese amor sincero, de ese amor de verdad, ese amor entrañable como hermanos en Cristo. Versículo 1 al versículo 7. Tenemos el fundamento de esa relación edificante de la perspectiva de Pablo a Filemón, basado en el amor cristiano. Vamos a leerlo, versículo 1 al versículo 7. Mire cómo dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios que haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Hermano, cuando nosotros hablamos acerca del fundamento de las relaciones edificantes que construyen, que animan, que fortalecen, edifican, motivan, nos nutren como creyentes, para mí uno de los elementos esenciales es el amor. Pero lógicamente cuando estamos hablando del amor, estamos hablando de ese amor sincero, el amor de Dios, lo cual Pablo a los romanos dice en el 5:5 de Romanos que el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. No podemos amar sinceramente a alguien si no hemos conocido el amor de Dios. ¿Está bien, hermano? Y en segundo lugar, también nos dice Pablo a los romanos en capítulo 12 que ese mismo amor tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Por eso dice Pablo que debemos amarnos los unos a los otros entrañablemente. Y tiene que ser de corazón puro, con honestidad, con sinceridad, tal como nos enseñó nuestro Señor Jesús. Ahora, cuando vemos, hermano, en esta epístola de Pablo a Filemón, esta hermosa carta,
Vemos nosotros, hermano, este componente del amor, cómo, hermano, fue desarrollado, cómo fue conocido, cómo fue aplicado en la vida de Pablo hacia Filemón. Empezamos con el versículo 1. Mire cómo dice allá. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, amado Filemón, colaborador nuestro. Una de las cosas es que Pablo, al relacionarse con Filemón, lo trata como una persona muy especial. ¿Cómo lo trata? Al amado Filemón, ¿no? Qué hermoso, hermano, es saber que para Pablo, Filemón era una persona muy amada, muy querida, muy querida. Pero no solamente, hermano, se refiere a él con ese entrañable amor, sino que también se relaciona, muy probablemente muchos teólogos coinciden de que a la persona que aparece acá, la hermana Apia y también Arquipo, tiene que ver con la familia de Filemón. ¿Cómo se relaciona a la hermana Apia? A la amada hermana Apia. ¿Cómo se relaciona con Arquipo, que muy posiblemente fue su hijo de esta querida familia, nuestro compañero de milicia? ¿Saben, hermanos? No hay cosa más hermosa en la familia cristiana que expresarnos amor los unos para con los otros. Un amor sincero y no solamente quien de veras es protagónico en el ministerio. Por sus talentos, por sus dones, por su ministerio. Cuán importante es tomar en cuenta también a la familia. Pablo toma en cuenta a la familia. Pero no solamente toma en cuenta a la familia, sino que también toma en cuenta el ministerio que se está desarrollando ahí en Colosa, que tiene que ver con la iglesia que está en su casa. ¿Saben, hermanos, cuán importante es reconocer con mucho cariño, mucho aprecio a nuestros compañeros de milicia? Sean líderes, diáconos, ancianos, que forman parte del ministerio. Yo siempre digo, hermano, que los grandes ministerios de impacto tienen que ver donde hay una colaboración mutua, un amor genuino, mutuo, y donde podemos estimularnos los unos a los otros en ese amor sincero. Siempre animo a los hermanos en nuestra pequeña congregación donde estamos ayudando. Gente que llega tiene que sentir que les amamos, especialmente los incrédulos, para que lleguen a conocer a Cristo como su Salvador personal. Los mismos hermanos tienen que sentir que nos amamos los unos a los otros entrañablemente. Que cuando nos saludamos con ese afecto en el Señor, que nos podemos mirar a los ojos y nos podemos dar un buen abrazo, porque somos una familia en el Señor. Para Pablo, Filemón significaba una persona muy querida. Muchas veces es fácil decir yo te amo, yo te quiero, pero lo demostramos en muchos aspectos de nuestra vida, lo demostramos en muchos aspectos de nuestro ministerio. Pablo no solamente expresó estas palabras, sino que lo demostró de otra forma. ¿Cómo lo demostró? Versículo 3. Gracias y paz de vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy típico de un saludo. Que la gracia del Señor repose sobre ustedes. En otras palabras, desear la bendición del Señor sobre estas personas amadas. Pero no solamente eso, sino que la paz del Señor sea gobernando sus vidas. Pero no solamente Pablo demuestra su amor y su cariño para con Filemón, su familia y toda la iglesia y desear lo mejor de la bendición del Señor para ellos, sino que da gracias al Señor por la vida de Filemón y por la iglesia que está funcionando en su casa. ¿Qué dice versículo 4? Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Mi pregunta esta mañana, ¿somos agradecidos al Señor por los líderes que el Señor nos ha dado, los creyentes que nos ha dado en esta iglesia, los líderes que Él nos ha dado, por esa relación nutriente que tenemos entre creyentes, en la que nosotros decimos que nos amamos los unos a los otros, pero también lo demostramos intercediendo en oración los unos por los otros, pero que también nosotros agradecemos al Señor por tremenda bendición que el Señor ha regalado a cada uno de mis hermanos, sus dones, sus talentos, sus habilidades, su ministerio, pero también los bienes materiales que el Señor les ha dado. Desde luego que si el Señor los bendice, va a ser bendecida la iglesia también. Pablo está muy contento
Y una de las cosas que él hace con Filemón es orar por su vida, su familia, la iglesia, su ministerio. Hermano, ¿no es eso demostración de amor y cariño? ¿No es demostración de afecto hacia su hermano en Cristo? Yo creo que Filemón quedó súper contento cuando recibe esta carta. Una carta muy bonita, hermano. Todavía no está leyendo lo que viene más allá, pero a lo menos el comienzo. Ver cómo él se relaciona con él como una persona muy especial. Pero también parte de esa expresión del cariño, hermano, es elogiar, reconocer lo que Dios está haciendo en la vida de mi hermano. ¿Qué estaba pasando en la vida de Filemón? Versículo 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. ¿Cuál era la característica de Filemón en su actuar para con la iglesia? En su relación para con los santos, en su distintivo como creyente. Él había escuchado que en Filemón había un genuino amor. Pero no solamente un genuino amor, sino una fe creciente. Una fe realmente eficaz, basado en el conocimiento de las cosas del Señor, basado en el conocimiento de la palabra, basado en hechos fidedignos que habían revolucionado la vida de Filemón, la vida de su familia y la vida de la iglesia. Qué hermoso es saber, mis hermanos, que Pablo se sentía feliz, contento, porque él podía reconocer y contar con un compañero de milicia como era Filemón. Un hermano convertido 100%, un hermano apasionado del Señor, un hermano que amaba la obra de Dios, un hermano que demostraba cariño y amor a los hermanos que se congregaban en su casa, pero también un hermano que demostraba una fe creciente. Y Pablo lo reconoce. Y versículo 6 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pero más que eso, mire cómo Pablo está reconociendo también la vida de Filemón. Pues versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido fortalecidos los corazones de los santos. Vivimos un tiempo, queridos hermanos, de muchas turbulencias. Problemas económicos, problemas familiares, matrimoniales, conflictos, crisis. Necesitamos apoyarnos los unos a los otros. Necesitamos seguir el modelo de Pablo, interceder los unos por los otros. Necesitamos animarnos los unos a los otros. Pablo anima a Filemón. Reconoce el ministerio que él ha ejercido para con los santos. Es una persona que anima. Es una persona que fortalece los corazones. Créeme, hermano, que me faltan manos para atender muchas necesidades que hay por todos lados. Hay mucha necesidad. Y en una iglesia donde se practica el principio de la empatía, el principio del pastoreo los unos a los otros, podemos ayudar a sanar muchas heridas. Podemos auxiliar a muchos hermanos. Eso era Filemón. Y Pablo lo reconoce. Pablo halaga la vida de él. Mi pregunta en esta mañana, hermano, ¿cuántos Filemón están trabajando por debajo de manera subterránea? Animando a los creyentes, consolando corazones, fortaleciendo la vida espiritual. A veces las personas no comparten abiertamente, por vergüenza, por un montón de cosas. Pero de por medio hay muchas necesidades. Podemos desarrollar un ministerio de consejería, podemos desarrollar un ministerio de apoyo, podemos identificarnos con las necesidades de nuestros hermanos, podemos orar por ellos, podemos ser un referente de apoyo en su vida, en su ministerio personal, matrimonial o familiar. Hermanos, son ministerios importantes dentro de la iglesia local. Y Pablo reconoce eso en la vida de Filemón. Así que, queridos hermanos, si no hay este primer pegamento o primer fundamento llamado el amor, nosotros no vamos a desarrollar un ministerio de impacto, no importa dónde estemos.
el amor es importante. Dice que al fin y al cabo el que va a quedar es el amor. Lo que hacemos, lo hacemos por amor. Servimos al Señor por amor. El amor de Cristo ha llenado nuestros corazones. ¿Estamos listos a apoyarnos ministerialmente los unos a los otros? Eso va a ser posible si verdaderamente yo amo a mis hermanos, amo a mis líderes, amo a mi pastor, amo a mis hermanos en Cristo, para poder ayudarnos los unos a los otros. ¿Qué les parece, hermano? El ejemplo de Pablo enseñando en su relación con Filemón. Ahí está. Y lo interesante en este episodio bíblico es que no se ven muchas cosas en cuanto al protagonismo de Filemón. ¿Quién lo reconoce? El apóstol Pablo. De luego que nuestro Dios lo reconoce también. La otra cosa, hermano, que me llama la atención en este pasaje para desarrollar relaciones edificantes, constructivas, que llenen, que nutren, que nos hagan crecer, que nos animen, que nos fortalezcan como creyentes, como hijos de Dios. No solamente, hermano, es el fundamento del amor en las relaciones interpersonales, sino que también es importante, hermano, la demostración de una intercesión fervorosa. Eso lo vemos en el versículo 8 hasta el versículo 16. Mire cómo dice. 8 al 16. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, que siendo como soy Pablo, ya anciano, ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibiese para siempre, ya no como un esclavo, sino más que un esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Hermano, tenemos que reconocer que en nuestro peregrinaje como creyentes, como hijos de Dios, vamos a encontrar con pruebas, con dificultades, con adversidades. Y en este contexto bíblico nosotros nos encontramos con un caso muy delicado. Pero gracias al Señor que esta situación delicada se transforma en una tremenda bendición. Y qué bueno es cuando este tema podemos hablarlo con confianza. Porque hay confianza entre nosotros. Porque hay un nivel de madurez. No tenemos que darle vuelta al asunto. Podemos hablar. Pablo presenta a Filemón una tremenda necesidad. Y en este contexto, Pablo muy bien dice la palabra, podía haber usado su autoridad como apóstol. Podía hacerlo. Digo que yo soy apóstol. Aquí Filemón tiene que hacerme caso porque al fin y al cabo, recuerda, yo soy tu pastor, yo soy la persona importante en tu vida. Así que por favor de tomar en cuenta lo que voy a decir y dar una orden y seguir esos pasos. Pero no. Él actúa, hermano, como cualquier creyente maduro, creciente, hermano en la fe, y él usa otra vez el arma poderosa del amor. ¿Qué le dice? Mire, versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, podría hacerlo, pero yo te ruego, por amor, siendo como soy anciano, pero además soy un prisionero en Roma por causa de Jesucristo. Saben, hermanos, frente a situaciones críticas, apelar al principio de la palabra de Dios, apelar al amor cristiano, apelar al fundamento de la palabra de Dios,
Creo que eso es nuestra mayor autoridad. A veces yo he tenido la tentación en la consejería ser impositivo en algunas cosas, pero muchas veces no ha dado resultado. Pero qué hermoso es cuando yo puedo usar la palabra como autoridad para decirle, eso dice Dios. Eso dice la palabra de Dios. Y la persona puede leer en mis ojos cuánto yo le amo, cuánto yo le aprecio y quiero ayudarle. Pablo tiene una tremenda necesidad, pero él apela al corazón de Filemón. Y quiere que Filemón pueda responder en base a esa iniciativa, en base al amor cristiano. ¿Está bien? ¿Cuál es la intercesión fervorosa que él plantea a su amigo y hermano en Cristo Filemón? Te ruego por mi hijo Onésimo, quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero a ti y a mí nos es útil. Una de las cosas importantes que Pablo reconoce a una persona muy especial que él había tenido su encuentro en Roma, muy posiblemente fue en su primer encarcelamiento, Onésimo, lo cual su nombre significa útil, pero que él había salido del seno de su amo y por la soberanía del Señor había tenido contacto con Pablo en Roma. Y una de las cosas que me llama la atención es que él lo llama su hijo Onésimo, a quien había engendrado en sus prisiones. Hermano, ¿estamos listos a poner las manos al fuego por quienes realmente amamos? ¿Realmente apreciamos? Son nuestros discípulos, son nuestros retoños, son parte de nuestro ministerio. Pablo estaba convencido de eso. Yo amo a este joven. Es mi hijo en la fe. Necesito ayuda para él. Y quiero por favor que me ayudes a ayudarle. Y una de las cosas que menciona aquí es te ruego. Realmente Pablo estaba muy encariñado de este joven. Yo creo que él estaba bien convencido. Este muchacho se ha convertido zapato y todo. Es de verdad. Estoy listo a poner la mano al fuego por él. Yo amo a este joven. Yo quiero que él sea tratado no como un esclavo. Quiero que sea tratado como un hermano en Cristo. Esa es una de las tremendas bendiciones, hermano, cuando el evangelio llega al corazón. Rompe barreras, rompe culturas, rompe posiciones sociales. Porque el amor del Señor es derramado en nuestros corazones. Amén. Es derramado en nuestros corazones. El mundo dice, ¿cómo puedes hacer semejante cosa? ¿Cómo puedes pasar por alto semejante situación? Podría haber murmuración por aquí, murmuración por allá, crítica por acá y crítica por el otro lado. Pero ¿qué es lo que estás haciendo, Pablo? Normalmente los esclavos en ese tiempo, hermano, merecían la muerte cuando se escapaban de sus amos. Pero otra cosa es la vida cristiana. Otra cosa, hermano, es andar en los caminos del Señor. Otra cosa es ver las cosas desde los lentes divinos. Otra cosa es verlo desde la perspectiva cristiana el asunto. Otra cosa es ver los problemas sociales, los problemas económicos, cualquiera que sea, bajo los lentes de la palabra de Dios. Cuando Dios toca los corazones, Dios toca nuestra vida, Él hace cambios profundos en nuestra alma. Él toma el control de la circunstancia, toma control de la gente, toma control del liderazgo, toma control aún de las personas sin esperanza, toma control de todo porque Él está interesado completamente en nuestra vida, nuestro ministerio, nuestro liderazgo, porque Dios es un Dios de cambio, un Dios de amor, un Dios de oportunidad. Y es un Dios, hermano, que de veras rompe todos los esquemas y todas las barreras sociales porque está completamente interesado en personas que de la perspectiva social no darían un centavo por esa persona. Y sabe, hermano, cuando estas cosas ocurren en una congregación, el mundo queda con la boca abierta. Yo no entiendo esto. Y no lo va a entender cuando lo ve desde la perspectiva humana. Pero cuando empieza a verlo de la perspectiva divina, usted dice, alabado sea el nombre del Señor. Tenemos un milagro más. Un milagro más.
Yo no sé, hermano, cómo se sintió Onésimo de tener un padre espiritual, pero de verdad, hermano. No de esos desnaturalizados espiritual, ¿no? Convierten por aquí, disipulan cuando tienen tiempo y cuando no tienen tiempo. No, discipulador de verdad, dispuesto a trabajar en la vida de ese joven, pero también dispuesto a influir en un consiervo a quien amaba tanto como era la Filemón. Así que, hermano, cuando hablamos de relaciones en la vida espiritual, hermano, ni siquiera se compara al tipo de relaciones que hay en el mundo, porque las relaciones en el mundo son bien interesadas. Yo te doy si tú me das. Yo pongo si tú pones. Pero las cosas del Señor es diferente. Yo doy porque el Señor lo dio todo por mí. Yo pongo porque el Señor lo puso todo por mí. Y yo hago porque Dios me dio el ejemplo en la persona de Cristo. Y yo amo a su iglesia porque Él me mandó que yo amara a mi hermano y ser una bendición para su vida y contribuir en su crecimiento espiritual. Y Pablo no dudó un momento de hacerlo con Onésimo y de hacerlo con Filemón. Y qué hermoso es cuando Él dice, te ruego. Hermano, eso sale de lo profundo del corazón de Pablo. Te ruego. Otra cosa, hermano, que me llama la atención en esta intercesión fervorosa es el cambio que ha habido en Onésimo. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. En ese tiempo, corto tiempo que Pablo conoció a Onésimo, ya para él era de tremenda bendición. Pero me encanta la actitud de Pablo en el versículo 12 cuando dice, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses. No por algún tiempo, para siempre como hermano en Cristo. Hermano, qué importante es que nosotros podemos reconocer en todo este tipo de relación la soberanía de Dios. Hermano, yo estoy convencido completamente que ustedes aquí en esta mañana y los que son miembros y congregan en esta iglesia, no es por casualidad. Dios los ha traído con un propósito. Yo recuerdo la primera foto que me llegó al seminario de nuestro hermano John de la iglesia. Eran como 3 o 4 familias, ¿no? Así está empezando la iglesia, ¿no? Y es bárbaro. De aquí de unos tiempos, esta iglesia va a ser grande. Y ver cómo el Señor ha bendecido a la iglesia. Y ver cómo el Señor ha trabajado. Saben, hermanos, para el creyente no hay casualidad. Para el creyente hay causalidad. Porque Él trabaja en nuestra vida. Él es soberano. Y Pablo reconoce en la vida de Onésimo que Dios en su soberanía ha permitido que él se separase de él para que él tuviese un encuentro con Pablo en Roma. Y él llega a conocer a Cristo. Y Pablo ahora está en el dilema. Yo quiero retenerlo conmigo, pero no quiero ser de ti desconsiderado, porque yo sé que a ti y a mí me es útil, pero en realidad yo te lo voy a devolver. Ahora, si tú quieres enviármelo de vuelta, que tú me lo envíes, pero que sea de buena gana, no por una imposición mía. Pero quiero volver al tema de la soberanía de Dios. ¿Se ha puesto a pensar por un momento, mi querido hermano, cómo usted llegó a conocer a Cristo? ¿Cómo Dios ha trabajado en su vida?
y hacia dónde Él está llevando. Se ha puesto a pensar. Yo hice un pequeño ejercicio hace como un año atrás. Estaba haciendo una tarea, un ejercicio. Y qué bárbaro, ¿no? Yo llegué a conocer a Cristo cuando tenía 12 años. ¿Quiénes armaron ese rompecabezas en nuestra vida? Esta persona ocupó un papel muy importante. Esta otra persona también. Esta otra persona también. Por lo tanto, estas personas llegan a ser considerados para mí como padres espirituales. ¿Y luego qué? Viene otra etapa en la vida, que es la etapa de formación espiritual. ¿Quiénes formaron parte de esa etapa de formación espiritual? Fulano, 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 fulano. La manera como lo hicieron increíble. No fue un discipulado, pero era contacto personal, relaciones. Alejandro, no te olvides, te esperamos en la iglesia. Alejandro, no te olvides, tenemos que hacer tal cosa. Te espero en tal lugar. Vamos a tomar un refrigerio y quiero conversar sobre tu vida espiritual. Veo que me miras cuando toco la guitarra. ¿Tienes deseo de aprender a tocar la guitarra? Sí. ¿Quieres aprender? Te voy a enseñar. Y cuando me enseñaba a tocar la guitarra, me estaba enseñando verdades de la palabra de Dios. Yo estoy eternamente agradecido con esas personas. Influyeron en mi vida espiritual. Así que, mi querido hermano, relaciones en el campo espiritual. Por eso la Biblia dice, no dejando de congregarnos. Cuando usted viene a la iglesia, usted viene, hermano, para dar bendición a su hermano. Y eso ocurre cuando saludamos, le damos una palmada en el hombro o le decimos, hermano, te extrañé el domingo pasado, no estuviste, pero me acordé de ti y he estado orando por ti. Hermano, en mis tantos años de ministerio me he llevado con hartas sorpresas. Hace 5 años atrás un hermano me llamó de San Pablo. Suena el teléfono y vi el teléfono de larga distancia. Me dice, soy fulano de tal, ¿te acuerdas algo de mí? No tanto, pero hazme recuerdo. Hizo un poco de recuerdo. Y luego me dice, hermano querido, te llamaba simplemente para saludarte y agradecerte por lo que has hecho por mí. ¿Y de qué hice, no? ¿Te acuerdas aquella vez cuando conversamos debajo de ese arbolito fuera de la iglesia? Cuando tomaste 5 minutos para hablar conmigo de las cosas de Dios. Él era un creyente, pero estaba medio frío y apartado del Señor. Entonces tomé tiempo para hablar con él y animarle y desafiarle a desarrollar una relación profunda con el Señor. Pero más que eso, yo le animé a que él se involucre en la obra de Dios. Y él me dice, estoy sirviendo al Señor en San Pablo, estoy en el ministerio pastoral, estoy ahora entrando en el campo de las misiones. Gracias, hermano, por sembrar esa semilla en mi corazón. Hermanos, un día en la presencia de Dios tendremos sorpresas de gente que se va a acercar y te va a agradecer por lo que has hecho por su vida. A veces son cosas sencillas. Creemos que no impactamos la vida de los demás. Pero va a haber gente que se va a acercar y te va a decir gracias por lo que has hecho en su vida. La vida de Pablo y de Onésimo no era una casualidad. Dios estaba trabajando en la vida de Pablo en Roma. Estaba trabajando al mismo tiempo en la vida de Onésimo. Y al mismo tiempo, de manera simultánea, estaba trabajando en la vida de Filemón. Al mismo tiempo, de manera simultánea, estaba trabajando en la familia de Filemón. Estaba trabajando en la iglesia que estaba en su casa. Cuando Dios bendice, hermano, es como un dominó. Eso va y va y va y va. Y todo el mundo llega a ser bendecido cuando un hermano llega a ser usado como un instrumento en las manos de Dios. Amén. Que si todos somos bendecidos y usados por el Señor al mismo tiempo, vamos a tener una iglesia con tremendo avivamiento, con tremenda revolución espiritual. ¿Saben, hermanos? Una iglesia usada por el Señor es una iglesia donde cada uno de sus miembros toma conciencia de cuán importante es su vida
en las manos del Señor como un instrumento útil. Pero usted me dice, pastor, ¿y las pruebas que ocurren en nuestra vida? No lo negamos. Y van a haber siempre. Van a haber siempre. Pero las pruebas tienen que acercarnos más al Señor. No es una decisión correcta que en medio de las pruebas tomemos distancia de la iglesia y tomemos distancia del Señor. Es muy peligroso. Las pruebas tienen que permitir acercarnos más a Él. Acercarnos más a nuestra familia cristiana que es la iglesia. Y es el tiempo para orar los unos por los otros. Apoyarnos los unos a los otros. Porque Cristo así diseñó la iglesia. Por eso tenemos los mandamientos recíprocos. Amaos los unos a los otros. Orad los unos por los otros. Animaos los unos a los otros. Consolaos los unos a los otros. Visitaos los unos a los otros. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pablo entendió eso. Y él dijo, tengo sobre mis hombros una gran carga y no quiero llevarlo solo. Quiero compartírtela contigo, mi querido Filemón. Y te lo digo con todo corazón porque eres para mí una persona muy querida. Y no solamente porque te lo digo, sino porque lo has demostrado en tu vida. Y sé que en medio de toda esta situación, Dios está obrando. Y estoy seguro, dice Pablo, está obrando para bien. Amén. Está obrando para bien. Porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero dice, pero a veces no lo entiendo todo esto. Sí, cuando lo miramos de la perspectiva humana, no lo vamos a entender. Pero cuando vemos de la perspectiva divina, sí lo vamos a entender. En tercer lugar, relaciones edificantes que nos llenan, nos nutren, nos edifican, nos llenan, nos hacen crecer. No solamente, hermano, tiene que ver con el fundamento basado en el amor. No solamente tiene que ver con esa demostración práctica en la vida diaria frente a un problema que demuestra nuestro amor, nuestro cariño, nuestra empatía por alguien que tiene necesidad y por buscar la ayuda correcta de personas correctas, maduras que pueden ayudarnos. Sino que en tercer lugar, porque tenemos alguien con quien contar. ¿Listo? El versículo 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Para Pablo, Filemón era su compañero de milicia. Y no dudaba de que algo iba a pasar en esa relación. Recíbele como a mí mismo. Hermano, es mucho pedir eso, hermano. ¿Quién era Pablo? Todo un apostolazo, hermano. Un escritor, un siervo de Dios. ¿Quién es Onésimo, hermano? ¿Qué le dice Pablo? Recíbele como a mí mismo. Ahí se nota la valía que tenía para Pablo Onésimo. El amor que Pablo tenía para con Onésimo. Y cuán convencido estaba de que de veras había ocurrido algo grandioso en la vida de Onésimo. Y con seguridad, si antes Onésimo había cometido sus errores o cosas habían ocurrido en su vida, pero Pablo estaba muy seguro que de aquí en adelante Onésimo iba a ser una pieza clave en la vida de Filemón o en la vida de Pablo. Y Pablo dice, la acción que vas a tomar, tómala en cuenta que somos compañeros de milicia. Eres mi amigo, eres mi compañero con quien yo puedo contar. ¿Sabe, hermano? En medio de las crisis, los problemas, las luchas, el ministerio, nos necesitamos los unos a los otros. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Nos necesitamos los unos a los otros. Siempre digo, hermano, que en la obra del Señor no hay llanero solitario. Por eso, en cuanto a liderazgo, se usa la palabra ancianos, plural, que somos un equipo de líderes. En cuanto a los dones como personas, también evangelistas, pastores, maestros, otra vez plural aparece. Y en cuanto a cada miembro en el cuerpo de Cristo, 1 Corintios capítulo 12, otra vez aparece en plural. Que nos necesitamos los unos a los otros.
Así que, queridos hermanos, cuando la carga es compartida, es aliviada. Cuando la carga, los retos y desafíos es compartido por esos compañeros de milicia, la carga es más liviana, el ministerio es más creciente y podemos ser un canal de bendición de una manera impresionante porque hacemos el trabajo juntos. Y Pablo así lo reconoce en cuanto a la vida de Filemón. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto de ser compañero? Mire cómo dice el texto. ¿Qué implicaciones tiene? Versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Hermano, Pablo no está listo a pasar por alto lo que pasó. Él está listo a considerar lo que realmente pasó. No está listo a decirle, Filemón, aquí borrón y cuenta nueva y no pasó nada y nos hacemos del otro viernes. No. Si él te debe, ponlo a mi cuenta, yo voy a pagar. ¿Qué se llama eso, hermano? Capacidad de restitución y de restauración a nuestros hermanos en la fe. Ayudar en lo que sea posible. Algunos lo harán económicamente, otros lo harán emocionalmente, otros lo harán con consejos, otros lo harán de otra forma. Pero Pablo estaba listo a ayudar a Onésimo y a interceder por él frente a Filemón. Pero también Pablo le dice algo a Filemón. Así como tengo la capacidad para poder pagarte lo que él te debe, también quiero hacerte recuerdo que tú me debes a mí, ¿no? Muy posiblemente, hermano, Filemón era su hijo en la fe también de Pablo. Él lo había ganado para Cristo. Así que Filemón estaba en deuda con su maestro y hermano en Cristo. Saben, hermano, esos temas los podemos hablar cuando hay que confianza, madurez. No se nota aquí en la Biblia que Filemón se enojó, ni que Pablo le dio unas cuantas palabras ahí de menosprecio y cosas por el estilo. No, le habló como hermano en Cristo, con esa madurez espiritual, con ese nivel de relación, con ese nivel de afecto, ese nivel de cariño. Hermano, qué lindo es que podemos tratarnos así entre hermanos. ¿Le parece bien, hermano? Y no estar acerruchándonos el piso uno con el otro. Que fulano le dijo esto, que le dijo al otro, que le dijo aquí, que le dijo más allá. No, tenemos que tener la suficiente madurez para poder ayudarnos, animarnos los unos a los otros, porque somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Está bien, hermano? Amén. Finalmente, hermano, y aquí lleno hasta el final. ¿Cómo son aquellas relaciones, hermano, de la perspectiva espiritual que nutren, que llenan, que edifican, que nos animan, nos fortalecen, nos engrandecen delante del Señor? En cuarto lugar, que tenemos la capacidad, a través de ejemplos prácticos, de mostrar correcciones mutuas, unos para con los otros. En este pasaje al menos encuentro yo algunas de ellas, y yo quiero mencionarlas rápidamente nomás. Versículo 4. ¿Qué le dice Pablo a Filemón? Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Versículo 22. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones seré concedido. Pablo, ¿qué le dice a Filemón? Así como yo estoy orando por ti, yo quiero que también ores por mí. Tengo esperanza de que voy a salir muy pronto de la cárcel. Tengo deseo de ir a Colosa. Así que prepárame alojamiento, lugar, pero quiero que me ayudes a orar. Hermanos maduros y creyentes maduros, nos apoyamos mutuamente en oración. Frente a las crisis, frente a las necesidades. Otra cosa, hermano, que me llama la atención de Pablo en este pasaje, hermano, también tiene mucho que ver con el asunto. Si había que pagar algo por un daño que Onésimo había hecho, él estaba listo, hermano, a pagar ese resarcimiento, ese daño que había ocurrido.
Y eso nos hace entender, hermano, de que de veras había esa predisposición tanto de Pablo como de Onésimo, perdón, de Filemón, para cumplir con esas demandas. Versículo 20. Y hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Así como Pablo estaba listo para confortar el corazón de Onésimo y también estaba listo para confortar el corazón de Filemón, él también pide que Filemón pueda confortar su corazón. Hermano, ¿qué les parece, hermano, este tema de las relaciones interpersonales? Estas relaciones que edifican, que nutren nuestra vida, desde la perspectiva del apóstol Pablo a Filemón. ¿Cuáles son algunos conceptos generales, hermanos, que nos da para aprender y sacar lecciones valiosas para nuestras vidas? En todo momento, si hay este combustible del amor, vamos a hacer tantas cosas impresionantes los unos para con los otros, siempre y cuando haya este amor genuino, este amor sincero. ¿Está bien, hermano? Alguien por ahí me preguntó, ¿y qué has hecho para estar tantos años en el seminario, Abraham? Y yo le he respondido, yo amo a esos chicos, amo a esos jóvenes. Hay cosas que yo no puedo hacer, pero ellos lo van a hacer. Lo mismo ocurre con la iglesia. Cuando amamos a los hermanos, amamos el ministerio, amamos a nuestros líderes, amamos a nuestro pastor, nos amamos los unos a los otros. Cada culto que ocurre aquí es una fiesta imperdible, porque yo vengo para dar amor y vengo para recibir amor. Vengo para edificar y vengo para ser edificado. Venimos para adorar a Dios y salimos para servirle. Amén. Y cuando hay cosas sensibles, vamos a hablar con madurez, con altura de corazón, con el deseo profundo de recibir apoyo, seguir adelante. Amén. Y finalmente, hermano, qué hermoso es contar con hermanos que de veras son convertidos, zapato y todo. Podemos confiar en ellos, porque son de Dios como nosotros. Son nuestros consiervos, son nuestros líderes, y podemos seguir junto al Señor. No estamos hablando de una iglesia perfecta, pero sí estamos hablando, hermanos, que en medio de nuestras imperfecciones, el Señor nos utiliza para su gloria. Él no está esperando perfección en este mundo, pero sí está esperando crecimiento, madurez, a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús. Permítame que podamos terminar con una oración. Al comienzo, Dios Santo, querido Padre Celestial, te hemos entregado esta enseñanza en tus manos, con el profundo deseo que tu nombre sea glorificado y nuestras vidas sean bendecidas. Yo estoy seguro, Señor, que eso ha pasado esta mañana, y por eso la honra y la gloria te damos a ti. Gracias por la vida de tu siervo, el apóstol Pablo, por su ejemplo, pasión, y también por la vida de Filemón y por el cambio que hiciste en la vida de Onésimo, Señor. Yo sé que en esta mañana, Señor, aquí en este local, hay muchos imitando el ejemplo de Pablo. Yo sé que también hay muchos imitando el ejemplo de Filemón. Pero también yo sé que hay muchos Onésimos que han dado un golpe de timón en sus vidas. Y todo esto, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Y en medio de todo ese proceso, hermoso es saber que tú estás obrando, tú estás trabajando, no estás callado, te estás moviendo. Toca, sigue tocando nuestras vidas. Sigue usándonos como un instrumento de bendición, Señor. Permite que esta iglesia siga adelante, Padre. Y en medio de los desafíos, retos del ministerio, rogamos, Señor, que nunca falte tu sabiduría. Nunca falte este pegamento hermoso del amor. Nunca falte esa pasión de seguir juntos como iglesia, estar unidos, seguir adelante. Gracias por los recursos espirituales provistos para alcanzar esta meta.
lo cual es tu palabra, tu Espíritu Santo, tu iglesia, nosotros mismos, que somos un reino de sacerdotes. Señor, cada minuto de nuestra vida, enséñanos a vivir desde esta perspectiva. Te lo agradecemos de todo corazón.